La palabra de nuestro Dios la voy a leer en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su precioso y dulcísimo Espíritu Santo en el libro de Mateo capítulo 28 del 1 al 10 y dice así: Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. El mensaje de esta mañana es: ¿podemos sepultar cada año al Señor Jesucristo? La resurrección del Señor Jesucristo es una de las verdades irrefutables, esenciales y fundamentales del Evangelio. ¿Cuál es la importancia de la resurrección del Señor Jesucristo para los que creen en Él y en su palabra? Vamos a ver. En primer lugar, prueba que Él es el Hijo de Dios. Romanos capítulo 1, verso 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. En segundo lugar, garantiza la eficacia de su muerte redentora. Primera de Corintios capítulo 15, verso 17 dice: Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Él está vivo, Él está aquí, alabado sea su santo nombre. En tercer lugar, verifica la verdad de las Escrituras. Salmo capítulo 16, verso 10 dice: Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En cuarto lugar, es prueba del juicio futuro a los que hacen maldad. En el libro de los Hechos 17, versos 30 y 31 dicen: Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres
en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En quinto lugar, es el fundamento por el cual Cristo da el Espíritu Santo y la vida espiritual a su pueblo. Romanos capítulo 5, verso 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Además, nos regala la base de su ministerio celestial de intercesión por el creyente. En sexto lugar, da seguridad al creyente de su futura herencia celestial. En primera de Pedro capítulo 1, versos 3 y 4 dicen: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, y de su resurrección o traslado cuando el Señor Jesucristo vuelva. Y Juan capítulo 14, verso 3 dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y en séptimo lugar, pone a disposición del creyente la presencia de Cristo y su poder sobre el pecado en la vida diaria. Gálatas capítulo 2, verso 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con todas estas valencias y fundamentos bíblicos, con todos estos elementos teológicos, está comprobada la resurrección del Señor Jesucristo históricamente. Después de su resurrección, Cristo permaneció en la tierra por 40 días, apareciéndoseles y hablándoles a los apóstoles y a muchos de sus seguidores, porque el Señor se revela, se presenta y se aparece a quien le cree, no a quien no le cree, sino a quien le cree en espíritu y en verdad le adora. Las apariciones después de su resurrección son así como siguen y como las vamos a puntualizar. Primero, se presentó a María Magdalena. Segundo, las mujeres que volvían de la tumba. Tercero, a Pedro. Cuarto, los dos que iban de camino a Emaús. Quinto, todos los discípulos excepto Tomás y otros con ellos. Sexto,
todos los discípulos el domingo por la noche, una semana más tarde. Séptimo, los 7 discípulos junto al mar de Galilea. Octavo, las 500 personas en Galilea. Noveno, a Jacobo o Santiago, que es lo mismo el otro nombre, el apóstol. Décimo, los discípulos que recibieron la gran comisión. 11, los apóstoles en la ascensión, cuando ellos lo vieron al Señor que subió y fue recibido en el cielo, que una nube de gloria lo ocultó. Y 12, el apóstol Pablo, el que perseguía a la iglesia, el que maltrataba y pateaba, arrastraba y encarcelaba a los hermanos en la fe, a los que seguían a Cristo, a los que predicaban a Cristo. A Pablo lo tuvo que tratar personalmente el Señor Jesús. Pretender sepultar al Señor Jesucristo cargando muertos, pretendiendo dar a entender que es el Señor Jesucristo. Ya el Señor Jesús lo dijo en Mateo capítulo 23, verso 15, al pronunciar los 7 ayes sobre los fariseos, cuando expresó: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Jesucristo no está muerto. Él vive en nuestros corazones. Él nos ha dado su Espíritu Santo, quien mora en nosotros para siempre. Si tú le crees, amigo, que Jesús está vivo, recíbelo en tu corazón y sé salvo de la ira venidera. Esto lo dice la Escritura. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, porque es nuestro santo y glorioso intercesor. Cuando celebramos la Santa Cena, que es una ordenanza del Señor Jesucristo, anunciamos su muerte, así como dice 1 Corintios capítulo 11, verso 26. Porque eso se dio en el huerto de Getsemaní, y en la cena prepararon y participaron todos con el pan y el jugo de la vid. Todos se sirvieron la cena. Bienaventurados son los que asisten convidados a la cena del Señor. De tal manera que cargar muertos, llevar cofres por las calles, eso es blasfemar. Pero en fin, cada ser humano, dice la Biblia, que responderá por su palabra será condenado o por su palabra será justificado. Y enseña la Biblia que el Señor Jesús a cada uno de nosotros nos llamará a cuentas en el día del juicio. No sigamos pensando en mandamientos de hombres, que se murió, le hacemos una celebración y ya te fuiste al cielo. El Señor enseña por su dulce, eterna y bendita palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, verso 27, y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. El que esté en Cristo
irá al tribunal de Cristo. El que no esté en Cristo, el que nunca lo recibió en su corazón, ni lo confesó con su boca, irá ante el juicio del gran trono blanco. Por eso, la palabra de nuestro Dios es una palabra que nadie ha podido, no puede ni podrá refutarla, cambiarla, ni hacerla desaparecer. Dice el Señor que el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán, porque se cumplirá hasta la última tilde, hasta la última jota. Nos está mandando el Señor en estos tiempos, porque estamos viviendo los tiempos finales. Estamos viviendo tiempos de angustia, de preocupación. Esto se llama, conforme enseña la Biblia en el libro del Evangelio de Mateo, principio de dolores. Anuncia el Señor, ya lo dijo proféticamente, como está establecido en el libro de Ezequiel. En el capítulo 7 enseña cómo será esto. El tiempo se viene, destrucción viene, dice Ezequiel capítulo 7, verso 25 en adelante. Destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá. Esto lo dice el Señor. Esto no lo dice ningún filósofo ni literato. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. Dice el verso 27 del capítulo 7 de Ezequiel: el rey, el gobernante, se enlutará, y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. No cargues muertos, querido amigo. No estés llevando cofre mortuorio sobre tus hombros, porque Jesucristo, al que tú dices que lo estás llevando allí, que lo estás cargando, Él está vivo. Y si lo quieres sentir en tu corazón, abre tu corazón y recíbelo, porque el Señor muestra por su dulce, bendita y gloriosa palabra. En el libro de Romanos nos enseña en su santa palabra, en el capítulo 10, verso 8, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Por tanto, querido amigo, amado hermano, si tú estás apartado del Señor y necesitas un tiempo de reconciliación, Él estableció, el Señor Jesucristo estableció el ministerio de la reconciliación cuando en la cruz del Calvario Él lo dijo: consumado es. Y por último,
entregando su espíritu, porque el espíritu de la muerte que tenía el dominio Satanás, el Señor dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y le quitó el dominio a Satanás, el dominio de la muerte. Por eso la alabanza dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oye, sepulcro, ¿dónde está tu victoria que no has podido detener al Cristo de la gloria? Alabado y bendito sea el santo nombre del Señor Jesucristo. Si esta palabra, amigo, si esta palabra, amado hermano, han llegado a tu corazón y crees que Cristo está vivo, crees que Él puede morar en tu corazón, abre tu corazón, recíbelo a Él. No tienes que hacer sacrificio, no tienes que andar sin zapatos caminando por las calles, ni de rodillas tampoco. De rodillas te pondrás para confesarlo por una sola vez y declararlo tu Señor y tu Salvador. Alabado y bendito sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted necesita oración, si usted desea que hagamos oración, si usted desea visitarnos en nuestra iglesia central, Jehová es mi justicia, ubicada en los ríos 5008, entre Ocóndor y Francisco Segura, estamos prestos para darle atención y consejo con la palabra de Dios. Estamos luego de las 7:30 de la noche, todos los días de lunes a domingo.